Bendiciones, hoy miércoles 17 de septiembre del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, Jehová todo lo que quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es que tenemos un Dios que es un Dios soberano, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo ve. Cuando el ser humano comprende que Él es soberano, entonces en medio de la circunstancia, por más dura, por más difícil que se pueda encontrar, sabe que Dios tiene el control de todo. Por eso el Salmo 135 habla de la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Y en el verso 6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es decir, Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar y en sus profundidades. Dice la versión de Nueva Versión Internacional, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Porque Dios no necesita pedirle permiso a nadie para hacer algo. Él es soberano. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, observando todo. Dice el libro del profeta Isaías 40:22, que Él está sentado en el círculo de la tierra. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Sabe lo que significa esto? Que nuestro Padre Celestial tiene el control sobre todo, sobre la bóveda que cubre la tierra, y ve a los hombres como si fueran saltamontes. Él extiende el cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de campaña, ¿ok? La versión de traducción del lenguaje actual dice, Dios tiene su trono por encima del cielo, desde allí Dios nos ve como si fuéramos insectos. Dios extiende el cielo como un toldo, lo levanta como una carpa para vivir en ella. Es decir, que Dios controla todo, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Entonces, el Señor que conoce todo y hace todas las cosas según su voluntad, porque es un Dios que tiene el control de todo, nosotros tenemos que creerle a Él. Y no solamente creerle a Él, sino que saber que lo que Él permite en nuestra vida es con un propósito, y su propósito siempre es bueno. Ahora, ¿qué tenemos que aprender nosotros como hijos de Dios? Aprender a hacer la perfecta voluntad de Dios. El libro de Daniel 4, verso 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Ese es Dios. Dios hace según su voluntad lo que Él quiera hacer. Por lo tanto, nosotros no tenemos que creer en la soberanía de los hombres, tenemos que creer en la soberanía de Dios. El libro de Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado, porque cuando Dios determina algo para alguien, nadie lo puede impedir. Tal vez por ahora ha estado detenido lo que Dios ha declarado sobre tu vida, tal vez se ha paralizado, pero eso no es para siempre. Dios determinó algo y Dios lo va a cumplir, porque Dios no es como nosotros los mortales que cambiamos de parecer, que decimos una cosa y hacemos otra. No, Dios lo que quiere lo hace en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, que si Dios determinó para tu vida, mire, la liberación, Dios te va a liberar. ¿Cómo lo va a hacer? Él lo sabrá hacer. Dice el libro del profeta Isaías que Él hace lo que quiere y a la manera de Él se hará, de la manera que Jehová lo ha determinado, porque no es a nuestra manera, no es como nosotros queremos. Tal vez tú le dijiste al Señor, Señor, yo quiero una casa, y ahora estás en un lugar, en un sitio que no te gusta, en un lugar, en un sitio donde no es tuyo, pero los planes que Dios tiene para darte la casa son mejores que lo que tú tienes. Sus planes son más altos, sus pensamientos son mejores. Entonces tenemos que creerle a Dios, tenemos que aprender a depender de la voluntad divina de Dios. Ahora, hay personas que quieren hacer su propia voluntad y Dios no se mueve de esa manera. Dios quiere que usted aprenda a ver la voluntad de Dios. Por eso el salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Porque tal vez la casa, el apartamento, el lugar
para tú vivir que estás esperando no será de la manera que tú quieres. No lo buscarás como estás acostumbrado a buscarlo. No, sino como Dios quiere entregártelo. Él es el Dios soberano. Él hace lo que quiere y como quiere. Él no depende de nada, de nadie. Él no depende de gobierno. Él depende de su poder. ¿Ok? Por eso cuando respondió Job a Jehová, dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque Job había entendido y comprendido que era Dios el que podía hacer todas las cosas, y que si Dios le dio permiso a Satanás de tocar su vida, para quitarle los bienes, para tocar su cuerpo, pero también para quitársele sus hijos, era con un propósito, y el propósito de Dios siempre, siempre es bueno. Tal vez tú no comprendes ahora lo que estás viviendo en tu vida. Tal vez tú estás buscando lógicas, argumentos. Tú quieres una explicación, porque nuestra naturaleza humana siempre quiere explicación. Pero Dios no necesita explicarnos nada. No, no, ni lo va a hacer. Dios quiere que tú aprendas a obedecer. Dios quiere que tú aprendas a caminar bajo su poderosa mano. Que tú aprendas que la voluntad de Dios es mejor que tu voluntad. Que tú aprendas a buscar siempre la voluntad de Dios, que tú aprendas a caminar buscando agradar a Dios y a cumplir con su voluntad. Tal vez lo que estás viviendo, tú te sientes incómodo porque no estás en la zona de confort, porque estás ahora pasando por circunstancias, situaciones en las cuales no estabas acostumbrado. Pero déjame decirte algo: Dios ha permitido esa circunstancia porque quiere moldear nuestro carácter, porque nos quiere llevar al nivel donde usted y yo aprendamos a depender de Él. Entonces, este versículo, este capítulo, este Salmo 135, son preguntas, son respuestas, pero donde nos va a profundizar que nosotros tenemos que aprender a caminar bajo la voluntad de Dios. El salmista nos asegura que todo lo que Jehová quiere lo hace, tanto en el cielo como en la tierra, en los mares y en cualquier otro lugar en el que puedas tú pensar. Y ese versículo nos queda, mire, lleno de fortaleza, y nos queda la respuesta implícita de la fortaleza y el poder absoluto que Dios tiene sobre todas las cosas. Dios es el que manda, Dios es el que gobierna. Desde la creación de los cielos, de la tierra, Él fue el que hizo todo, y los planes de Dios siempre van a ser mejores que nosotros. Como seres humanos, a veces podemos sentirnos, mire, impotentes frente a alguna circunstancia. Nos podemos sentir que qué está pasando, porque no tenemos el control de las cosas. Pero esta palabra nos lleva a tener la certeza de que Dios está actuando en todas las cosas. Nos permite confiar en que nuestro Dios, a pesar de los fracasos, a pesar de la incertidumbre, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, todo esto forma parte del plan de Dios para nuestra vida. Esa situación está formando parte del plan que Dios tiene para ti. Por eso la voluntad de Dios se define como aquello, mire, hermano, que está de acuerdo con su carácter, con su plan. Sus planes y sus propósitos, así como su palabra, son mejores que los nuestros. Y la voluntad de Dios para nuestra vida, sola Él la conoce. Y por eso nosotros tenemos que seguir su palabra, tenemos que seguir su dirección. Y tal vez tú ahora no entiendes nada, pero llegará un momento en que lo vas a entender. Entonces, el buscar hacer la voluntad de Dios es lo que se convierte en la base de nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que hacer cada día la voluntad de Dios. Tal vez la voluntad de Dios no se parece en nada a la voluntad tuya, a la voluntad mía. Tal vez lo que tú quieres ahora está muy lejos de la voluntad de Dios, porque hay camino que al hombre le parece derecho y a la final es camino de muerte. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a poner en práctica la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y a veces nos puede llevar tiempo descubrir lo que Dios quiere para nosotros, ¿ok?
pero nosotros no podemos dejar de desistir en la búsqueda constante de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿ok? Por eso el Salmo 135, verso 6, nos recuerda la magnitud del poder de Dios, su gobierno, su soberanía sobre todas las cosas, y debemos aprender a confiar en Él, en su plan en nuestra vida. Debemos estar dispuestos a hacer su voluntad, aunque no siempre entendamos por qué las cosas suceden de la manera que Él lo está haciendo, ¿verdad? Porque la vida es una aventura, pero es una aventura que está llena de desafíos, de alegría, de dolor, y que a veces podemos perdernos en la tormenta, a veces sentimos que no tenemos sentido, a veces sentimos que lo que queremos es salir corriendo, pero aún así el Señor quiere que usted y yo aprendamos a confiar en Él, porque la vida de un creyente es que necesitamos tomar decisiones importantes en nuestra vida, pero esas decisiones no pueden estar basadas en nuestra vocación, en nuestro sentimiento, tienen que estar basadas en la voluntad de Dios, en lo que Dios, si el estar en un lugar te va a llevar a hacer la voluntad de Dios, no importa que a ti no te guste, no importa que no te parezca, pero el hacer la voluntad de Dios es lo mejor. Entonces el Salmo 135 nos recuerda la magnitud del poder de Dios sobre nuestra vida, ¿ok? Y nos anima a ¿qué? A confiar plenamente en su voluntad, a refugiarnos en Él, aún en medio de la dificultad, de lo que no entendemos, a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque no siempre la entendamos, aunque no sabemos por qué suceden las cosas, pero tenemos que aplicar esa voluntad de Dios en nuestra vida, que en medio de la circunstancia dura, Dios nos va a dar paz, y su soberanía se radica en que Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú lo que quieres lo haces en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Por eso Job dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por eso el salmista declara que tú eres un Dios poderoso, y nosotros hoy también lo hacemos porque sabemos que lo que quieres lo haces en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.